¿Qué onda? Y buenas noches a todos. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Bienvenidos. ¿Cómo estás, mi querido Diego? Bien, dentro de lo que cabe todo bien. Dentro de lo que cabe. Santo Dios, ¿y qué es lo que no cabe? ¿Qué está mal? Cuéntame. Ah, O mejor no lo cuentas. las mentiras de la universidad que te dicen que vas a encontrar trabajo rápido. Y que todo va a estar bien y vas a ser rico. Y sí, 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 claro. la manga del muerto. Ya está la cámara, saluda. ¿Qué onda? Ken Yux. Hola, güey. ¿Qué traes del té día de hoy? Hoy no traigo té, de hecho ya casi se acaba. Es un café frío, helado. Porque estaba muy cansado hoy. Pues dice que te falló el té. Sí, hoy sí, no. Sí les fallo con el té. Si no, tendrían un Diego aquí a medio dormir. Y no, ¿para qué? Fíjate que, bueno, para los que no sepan, a mí no me gusta el café en lo absoluto. Nada, no tomo café, nada, no me gusta ni con leche, ni nada, ni chai, ni ninguna de esas jaladas. Entonces, se me hace a mí muy extraño cómo la gente lo puede tomar todos los días y todo este pedo. Pues es muy, vaya, es demasiado común que la gente tome café. Pero a mí de verdad no me gusta nada, nada. Entonces eso de la hiperactividad y todo este pedo de es que tomé café y me da ansiedad y no sé qué, nunca lo experimenté. El abuelo estaría ofendidísimo, porque si algo en mi familia son cafeinómanos, de verdad. O sea, mi papá es de tomarse 8 tazas de café y no le pasa nada, al contrario. O sea, duerme mejor si las toma que si no las toma. Sí. Y es cuando Sí, dices, entiendo esa sensación de dormir mejor con un par de tacitas de café encima. es como la Por Coca-Cola. O sea, hay gente que que dice es que si tomo Coca-Cola en la noche yo no duermo. Y yo, puta, si yo tomo Coca-Cola en la noche solo me pedorreo, pero no me da sueño. O sea, de verdad no me hace nada la Coca-Cola a estas alturas. A mí no me hace nada. Bueno, es que también tú y yo nos echamos casi 3 litros de... No, ¿cuántos? ¿9 litros? Fueron 2 de 3 y una de 1 litro. En 3 personas. Sí fue una barbaridad No, ese eso día. fueron entre tú y yo. Bueno, sí, porque me entró un poquito. Pero sí, fue una barbaridad. O sea, de verdad, creo que ese día nuestros riñones nos odiaron. Sí. Pero sí, aquí sí somos Coca-Cola y nómanos, porque si hicimos otra cosa nos van a sacar de contexto y no queremos llegar No, a esas ¿para qué? conclusiones. Sí, no. Pero sí, yo no tolero el café, en lo absoluto. O sea, alguna vez mi papá me dio a probar un espresso, te lo juro, casi me vomito. No te lo tolero. Ay, Dios mío. Mira, yo la única forma en la que tomo café es café con leche. Si no, uno, se me destroza el estómago. Ajá. Y dos, me sabe muy amargo. Sí, es que no me gusta lo amargo. A mí tampoco me gusta lo amargo. O sea, el chocolate amargo, por ejemplo, no me gusta. Me gusta el semi amargo, Por dos. que es bastante bueno. Alguna vez mi abuela me trajo uno de Italia, que, insisto, el sabor así amargo que se te queda en la boca no me gusta. Pero es como... Pero ese estaba muy bueno, la verdad. Los míos tienen que ser moca, dice JF. No, es que... O sea, a mí para colmo no me gusta el café y tampoco me gusta la leche. Entonces me dicen, ¿por qué no lo tomas con leche? No, porque tampoco me gusta. Y tampoco te gusta la crema ni la mayonesa. Sí, ese es otro tema. Pero sí, no me gustan. Entonces, no tengo manera de tomar el café. Ni siquiera frío ni nada. Guácala. ¿Qué pedir a destrozarnos el estómago? Pues cuando quieras. Vente al centro y vente acá y te llevo unos tacos que sí te destrozan el estómago. Los expresos son lo mejor, dice mi queridísimo Lenin. Amargo, bueno, no le gusta lo amargo, pero es bien amargado. Pues sí, no puedo estar con lo que combina con mi personalidad. La neta. Pero bueno, Bueno, tú no eres amargo, tú eres ácido. sí, creo que tienes un punto. Y sarcástico como la trompada misma. Pero bueno, vamos a empezar a acercarnos un poquito al tema, porque si no vamos a tener hablando del café todo el día. Y de por qué lo odio. Y como que esa no es la temática del capítulo de hoy. Porque más no encuentro una manera de meter el tema de hoy así para el café. No, ni siquiera, porque... Bueno, pues sí, bueno, no. Pero bueno, hoy en el capítulo de hoy toca
¿Qué le hace? Dios mío. Déjame hablar, mijo. Chale, vamos a empezar así. Bueno, el día de hoy toca un tema muy interesante. Porque estamos hablando básicamente de la fundación de la historia como género literario, ojo. Pero al fin y al cabo es el primer paso a desarrollar el estudio histórico. Y esto sucede gracias a un muchachín por ahí que se llamaba Heródoto de Halicarnaso. Entonces, es todo un personaje, de verdad es muy interesante su vida. O sea, era un hijo de papi. Por decirlo de una manera muy amable. Entonces, si quieres... En cuna de oro. Sí, bueno, digamos que todo lo tuve en bandeja de plata. De piedra. De mármol blanco y pulido. Entonces, sin más preámbulo, contémonos un poquito de Heródoto de Halicarnaso. ¿Te parece, mi queridísimo Diego? Me parece. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Antes de hablar de Heródoto, es importante hablar del contexto de Heródoto. Bien buena onda el compa ese, ¿sí? De verdad es bien buena onda el tipo. Todo el personaje. Vamos a empezar hablando que Heródoto nace, no se sabe la fecha exacta. Muchos de los grandes autores de la antigüedad no se sabe la fecha exacta de cuándo nacieron. Algunos ni siquiera se sabe si existieron, que esto es un poquito más irónico. Pero Heródoto de Halicarnaso le ponen un aproximado en el 484 a.C., que nace en Halicarnaso. Valga la redundancia. Para los que no sepan, Halicarnaso es una pequeña ciudad que se encuentra, si todo el mundo tiene su mapa mental de Grecia, que sé que todos lo tenemos, se encuentra la isla de Creta. Después de la isla de Creta, al noreste se encuentra la isla de Rodas. En la isla de Rodas, al norte, hay una península. Al enfrente de esa península hay otra península, y en esa península se encuentra Halicarnaso. Halicarnaso, por ejemplo, es famosa por tener una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que es el mausoleo de Halicarnaso, así como dato cultural. Entonces, en esa ciudad nace Heródoto de Halicarnaso. Se sabe que tenía un hermano, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero es padre de Lixes y Drio. Estos dos eran una familia bastante bien acomodada. Entonces se encuentra la... ¿Qué? No sé qué dijiste, Luxur. No, eso es de otra cosa, Luxur. Ya sé a lo que te estás refiriendo. Y eso es de los viajes de Gulliver. La isla flotante. Pero bueno, es la puta, para los que no sepan. Ya lo tuve que decir. Heródoto nació de una familia bastante bien acomodada. Sus padres fueron Elixir y Drio. Y hay otro pariente ahí muy importante para él que se llama Paniasis. No sé si escuchaste en tu pequeña investigación, mi querido Diego, de Paniasis. Sí. A ver, cuéntanos de tu lado. ¿Qué es lo que encontraste de Paniasis? ¿O solo escuchaste el nombre? Si estoy en lo correcto. Ajá. Era, o sea, fue un pariente de él. Sí. Que al parecer por lo que veo por tus notas, Uh-huh. no se sabe qué parentesco tendrían con él, pero, o sea, por lo que yo entendí era que tío, Uh-huh. que terminó yendo a no recuerdo cuál guerra, en la cual falleció, y Sí. por esa guerra su familia tuvo que salir de la Halicarnaso. ciudad donde estaban viviendo. De Halicarnaso, justo. No se sabe en dónde, no se sabe qué parentesco tenía Paniasis, pero era el tío. Lo más seguro era que era el tío. Entonces, esta personita era muy conocida en el mundo literario de Grecia antigua por haber escrito unos poemas muy importantes, muy famosos en su momento, que se llaman la Iónica. Eso es lo que puedo encontrar, que actualmente no se encuentra casi nada del texto. Se encuentran fragmentos. Lo que logré encontrar es que se encontraron unos fragmentos muy pequeños, pero en sí no se encuentra el texto en sí completo. Pero entonces, por ahí ya podemos ver un punto interesante de que Heródoto ya tenía un acercamiento a la literatura por la familia. Entonces eso está chingón, para saber que no fue por combustión espontánea que de repente decidió escribir un libro. Bueno, no un libro, una obra. Entonces, es una,
Ahorita te voy a explicar por qué. Muchísimas gracias por ese follow, Getsugame 45311, bienvenida. Estábamos hablando de nuestro queridísimo Heródoto y de su bella infancia. Heródoto también, súper agresiva, porque además Heródoto estuvo peleándose en se me fue el nombre, Halicarnaso, estuvo peleándose porque existía un tirano y tuvo que huir porque perdieron el conflicto, entonces tuvo que huir de ahí y se fueron para Turios. Turios es un lugar que se encuentra en Italia, lo que es actualmente Italia. Entonces ahí empieza a escribir y de ahí empieza a viajar, que esa es otra cosa, que es, no se me ocurrieron preguntas, sí, me di cuenta, Tron, pero bueno, que no se le ocurrieron preguntas, dice. Esta persona, Heródoto, empieza a viajar por el mundo conocido en su época, o sea, porque él tiene la fortuna de tener fortuna. Entonces, al ser hijo de papi y tener todo este dinero, dice, pues yo me voy a viajar al Chile, que me mantenga mi papá. Y se fue a conocer el mundo conocido en ese entonces, que fue toda la cercanía del Mar Negro, el Bósforo Cimerio, Chipre, un lugar que se echó de pe a pa, tal cual, fue Egipto. Conoció muchísimo de Egipto, Cirene, Tiro y Persia. Entonces, entre otros lugares. Conoció mucho, fue una persona que se empapó de información de todos lados. Entonces, por eso, eso se puede notar mucho en su obra. Vamos a ver ahorita más adelante, pero es un hombre que viajó por todos lados y era muy preguntón. De verdad, si quieres definir a una persona curiosa, piensa en Heródoto, porque de verdad es un hombre que se la vivió preguntándose muchísimas cosas. Y entonces, ¿qué sucede? Que después llega a Atenas y conoce a un tal Pericles. No sé si alguna vez has escuchado ese nombre, mi querido Diego. Sí, pero lo único que me recuerda es al de los Locos Adams. ¿Quién se llamaba Pericles de los Locos Adams? El niño. ¿El qué? ¡Ah, el niño! ¡Sí es cierto! Sí es cierto, se llamaba Pericles, yo no me acordaba. Sí, no, Pericles es una autoridad importante en Atenas. Creo que no vamos para allá. Digo, te adelantaste como 1700 años. Pero bueno, Pericles es una de las autoridades, fue una autoridad en Atenas en el periodo más importante o de mayor apogeo de esta polis, que es conocido como el siglo de Pericles, en el cual existió un gran desarrollo cultural. Entre esos desarrollos importantes se encuentra el más famoso, que es el Partenón griego. El Partenón de Atenas, perdón. Lo que todo el mundo conoce siempre y ve, bien bonito, que tenemos uno en Lomas Verdes. Ese es el Partenón de Atenas. Entonces, es una época muy importante para Atenas, porque es la época en la que mayor esplendor hubo. Bienvenidos todos, muchísimas gracias a los que están presentes. Y una de estas cosas también fue un esplendor cultural y político, filosófico también. Existieron grandes cabezas filosóficas en este entonces, porque se fomentó la cultura. Entonces, aquí, Heródoto es en donde puede publicar, o bueno, narrar por primera vez la famosa historia que él escribió. Justo le estaba diciendo en TikTok, y para los que no sepan, tenemos cuenta en TikTok, Contémonos Pod, qué es lo que significa historia. Y lo dijimos justo en el primer capítulo perdido de la serie, que historia quiere decir investigación o estudio. Entonces, si nos damos por ejemplo a nuestro queridísimo libro, acá, la historia de Heródoto, podemos ver, lo primero que dice es que estos son, mira, dice, en lo que sigue, Heródoto de Halicarnaso expone el resultado de sus investigaciones para evitar que con el tiempo caiga en el olvido lo ocurrido entre los hombres, y así las hazañas grandes y admirables realizadas en parte por los griegos y en parte por los bárbaros se queden sin su fama, pero ante todo para que se conozcan las causas que les indujeron a hacerse la guerra. Entonces aquí, tal cual dice, es el resultado de sus investigaciones. En griego dirías el resultado de su historia. Por eso se llama historia de Heródoto, así como dato cultural. Entonces, Pericles fue una de las personas que ayudó y fomentó a la publicación de esta obra. Bueno, a la creación de esta obra. Y ahora,
ya que Ok. Heródoto muere después tampoco sabe, como dijimos al principio, lo tenemos que comprar para el curso. Pues si quieres leerlo, es muy interesante, pero no creo que lo quieras leer. Este muere, no se sabe cuándo muere. Muchos dicen que en el 430 antes de Cristo, otros dicen que en el 425 antes de Cristo. No se sabe exactamente la fecha. Les voy a dar así un dato cultural. Normalmente cuando ven un texto que dice CA punto, quiere decir circa. Circa es aproximadamente. Así por si algún día están leyendo un libro o una cosa y dice CA y una fecha, es que es aproximadamente, porque no se sabe la fecha exacta. Y tampoco se sabe dónde murió. Se conoce que estuvo en Turios, que lo mencionamos hace poquito, y se cree que pudo haber muerto en Turios, en Atenas o en Pela, una ciudad macedónica, pero no se sabe exactamente cuál. Pero se Ok. sabe que se murió. Digo, ¿Se sabe que se petateó? sí, que se peló. Solo conocemos una persona que al parecer no se murió. Bueno, sí se murió, pero después no, según dicen algunos. Entonces, ahora vamos a acercarnos, a entrarnos un poquito más a la obra. La historia de Heródoto consta de 9 libros. A ver, cuéntame lo que encontraste tú de los 9 libros y tu pregunta que me dijiste hace rato. ¿Por qué uno? ¿Por qué son 9? Y dos, ¿por qué se llaman como las 9 musas? Muy bien. Acabas de desglosar el contenido del libro. El libro, ay, apagué la luz casi, se estructura por 9 libros, uno por cada musa. Libro 1 Clio, 2 Euterpe, 3 Talía, 4 Melpomene, 5 Telpíscore, 6 Erato, 7 Polimnia, 8 Urania y 9 Calíope. ¿Por qué se divide de esta manera? No fue por decisión de Heródoto. Heródoto escribió una obra completa y se acabó, se llevó a la posteridad todo este rollo. Lo que sucede es posteriormente. Uno de los centros culturales más importantes de la antigüedad, ¿lo sabes cuál es? Así son por morbo. Muchos lo han... ¿Sabes? ¿Has escuchado de la Biblioteca de Alejandría? Sí. Ok. La Biblioteca de Alejandría es uno de los... Yo iba a preguntar eso. Uy, sí, primo. La Biblioteca de Alejandría es uno de los centros culturales... Fue uno de los centros culturales más importantes que tuvo Grecia. Bueno, no Grecia, el mundo antiguo, en general. En ese lugar se clasificaban todas Como las la obras que biblioteca llegaban. de subterránea, bueno, que quedó bajo las arenas en Avatar. Algo así. Buen punto, buena comparación. Solo que este... Solo que esta no se enterró, se quemó. Y se quemó como 5 veces, de verdad. Ahí es cuando dices, no mames, lo aprendieron la primera vez. Y a la última fue una quemada de piedad, de verdad. Pero sí, en esta biblioteca, los bibliotecarios clasificaban las obras. Entonces, como debe de ser. En este lugar optaron por clasificar y dividir la obra en 9 libros. Y ponerle a esos 9 libros una musa. Por sus tanates, de verdad, ahí sí fue por sus reverendos y santos tanates. No hay otra definición. Pero ellos optaron por la biblioteca de Washington. Como la de Avatar. Sí. Sí, se llama Sí, Washington la el lugar. biblioteca de Washington. ¿Es en serio? Sí. Yo Sí. pensé que decía Washington por Washington DC. ¿Es neta que es Washington? Tengo que volver a ver la serie. Es Washington, es el búho gigante, bueno, el espíritu gigante del búho de la sabiduría. Así se llama. No manches, tengo que volver a verla. Tiene años Sí, que no la veo. que en la leyenda de Korra vuelve a aparecer en el Sí, que aparece el vato que se creo quedó es- muerto, ¿no? Sí, el profesor. Ajá. Yo me hubiera ido, la neta. O sea, sí te da todo el conocimiento y todo el pex, pero te vas a morir. No es como que el espíritu te fuera a dar comida. Pero bueno, Sí. retomando el contenido, son 9 libros por los santos y reverendos tanates de los bibliotecarios. Hay otro ejemplo, por ejemplo, de una obra que le pusieron en un título en la Biblioteca de Alejandría. ¿Ubicas la Metafísica de Aristóteles? Sí. Bueno, la metafísica, ¿sabes por qué se llama metafísica? No. Metafísica, meta, ¿qué quiere decir? En griego. A un lado, aparte, arriba, no me acuerdo cuál, pero es ajeno a.
Metafísica se llama metafísica porque estaba al lado de la física de Aristóteles, según cuenta la leyenda. Así como dato cultural. Algo me dice que no hablan de Avatar de los güeyes azules. No, no hablamos de eso. De Avatar el monje con una flecha en la jeta. Sí. Pero sí, o sea, la Biblioteca de Alejandría tomaban y le ponían títulos a las obras, porque las clasificaban a su gusto, la neta. Entonces, ¿qué consta el libro de Heródoto, de la historia de Heródoto? Como ya dijo mi queridísimo Diego, son 9 libros, y en este se desglosa la historia de dos lados, el mundo griego y el mundo bárbaro, que culminan los dos en las guerras médicas. Ahora, explico. El mundo griego es todo lo que conocemos como las polis griegas, helénicas más que nada, deshonra, efectivamente. Sí. Y lo bárbaro. ¿Qué es lo bárbaro? Este es un concepto muy interesante, porque no es lo mismo lo que pensamos hoy de bárbaro, de personas peludas que aventaban cosas. Lo bárbaro de esa época. David Bárbaro. Exacto, todos pensamos en David Bárbaro o no sé, en vikingos, en gente que toma cerveza y avienta cosas, no sé, en Thor, cosas así. La neta, que es la imagen que nos han dado en el tiempo del bárbaro. Y el bárbaro no es despectivo, no es eso. El bárbaro va más allá. Para los griegos, el bárbaro era todo aquel ajeno a lo griego. O sea, no quiere decir que seas... Oye, tengo una duda. Tengo una respuesta. ¿Por qué se llaman guerras médicas? Ahí voy. Es buena pregunta, por cierto. Porque me explicó que los bárbaros eran personas que su hablar o su acento significa que balbuceaban. Sí, bárbaro viene de barbar. O sea, es balbuceo, porque los griegos decían que no se les entendía, que se escuchaba bar. Entonces de ahí viene bárbaro. Pero sí, tienes toda la razón, Luxor, justo iba para allá. Entonces, bárbaro era todo el ajeno a lo griego, y que no hablara griego, y que no fuera una polis griega y cosas así. ¿Ok? Entonces, las guerras médicas se le conocen como guerras médicas, porque existe algo que se llaman los medos. Medos son los persas. No es de que sean doctores o algo así, no fueron los doctores a aventarse bisturís. Enfermera, bisturí, al ojo. Oye, sí, existe Bárbara, pero no existe Bárbaro como nombre. Sí. Oye, no, uno es Luis Miguel. ¿Cómo que Luis Miguel? ¿Por qué Luis Miguel? ¿Qué? ¿No es que hay un capítulo en donde nacen muchos pollitos? ¿De qué hablas? De los chicos del barrio. Ah. Y hay un capítulo en el que nacen muchos pollitos y los pollitos creen que uno es su mamá y les cuenta una historia que dice: había una vez un niño muy guapo que se llamaba Luis Miguel y ese niño soy yo. Ah, sí es cierto, ya me acuerdo. Pero de repente me sacaste muchísimo de pedo. Yo dije, ¿qué tiene que ver Luis Miguel con las guerras médicas? Ay, Dios mío. Pero sí, los medos es otra manera de decirle a los persas. Por eso las guerras médicas se le conocen así. Y sí estaría interesante en la guerra de bisturís. Muy peligrosa, pero interesante. Creo que también un ejemplo muy extremo. O sea, imagínate ahí. Es que imagínate, o sea, fue una guerra de especialidades médicas. El radiógrafo aventándote ahí rayos X para que te mueras. El ortopedista sacándote la columna. El ortopedista con su pinche sierra para romperse yesos, ahí tallándote la cara. Ay, Dios mío. Es el mejor tema que hemos tenido el día de hoy. Ay, Dios. Y justo esto no sirve. El cirujano plástico gana porque es el único que no se muere de hambre. Se tiene un punto, Lenny. Dice Luxor: no quiere pelear contra urólogos y mucho menos proctólogos. Te agarra de marioneta el cabrón. Ay, Dios mío, pero creo que justo lo que estamos haciendo es una de las mejores maneras de introducir uno de los fenómenos lingüísticos que ocurren en el libro
que es de los más interesantes, que se le conocen como digresiones. Que a mí me vuela más el dedo. Dios mío. Dios mío, ¿por qué llegamos a esto? Pero bueno, ¿qué es una digresión? Lo que acabamos de hacer. En el coloquialismo sería un debraye. Lo que recupera Diego explicó que es una digresión. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, güey. Sí, F por Diego, porque ya le dio su ataque de risa. Bueno. Toma cafecito. Bueno, retomando, lo que acabamos de hacer es el mejor ejemplo de una digresión. Sí, una digresión es cuando agarras un tema que no necesariamente es el lineal y lo explicas para después regresar. O sea, ahorita por ejemplo hablamos de las guerras médicas y dijimos, la guerra médica se le conoce como Medos a toda esta persona, bla 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 bla. Regresamos a la historia de Heródoto. Eso es una digresión. Entonces, este libro tiene una gran cantidad de digresiones, a veces unas más grandes que otras. Uno de los mejores ejemplos es que, por ejemplo, Heródoto se echa un libro entero hablando de Egipto. Y, por ejemplo, todo el procedimiento de enterramiento, de momificación, y muchos de los rituales sagrados de Egipto que se conocen al día de hoy son gracias a esta digresión de Heródoto. Entonces, una digresión es tal cual que vayas y regresas. O sea, podríamos decir casi que Heródoto tenía TDA al escribir. Ahora que lo pienso, podríamos ponerlo de esa manera. Entonces, este es un factor muy importante. Y hay otro factor muy interesante aquí, que es una influencia y que tenemos que dejar muy en claro. O sea, esta obra no salió de la nada. No es combustión espontánea que de repente se escribió la historia de Heródoto, porque tiene antecedentes, y uno de los antecedentes más importantes que existe para esta obra es Homero. Dime las dos obras escritas por Homero, si no te doy un zape. Ok. No, no es para que me diga, no escribió, ok, baboso, ¿qué escribió? Pues, según yo, la Ilíada, ¿no? La Ilíada y la Odisea. Muy bien. Ok, se aprendió, muchacho. Efectivamente, mi querido Lenin. La Ilíada y la Odisea son dos fuentes, no solo para Heródoto, sino para el mundo antiguo, importantísimas. Si algún día tienen la oportunidad, léanlas. No tienen una idea de lo maravillosas que son. Sobre todo la Odisea es espectacularmente buena. Te lo echas como agua, a pesar de que está escrita hace 2800 años. Está muy bien hecha. De verdad es una chingonería. Denme el título de historiador. Pues tú que no quisiste, mijo. Bueno, pero querías comer. Tampoco te culpo. En Homero podemos ver una figura novelística que es la de los discursos. Que una persona se pone a narrar y decir, oh, yo, Aquiles el Grande, estoy enojado porque tú me quitaste a la esclava que me pertenecía y esto, bla, 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 bla. Un discurso en donde reflexiona su pensamiento. ¿Ok? Sí. Este fenómeno también se encuentra dentro de la historia de Heródoto. La diferencia. Entonces aquí podemos ver un antecedente directo de Homero a Heródoto. La diferencia entre Homero y Heródoto en este sentido es que todo lo que escribió, a pesar de que es un fenómeno, o es una... Ay, se me fue el término. Es un método narrativo. La diferencia entre Homero y Heródoto es que Heródoto todo lo que escribió como reflexión, como discurso y pensamiento, estaba comprobado. Y ese es la gran importancia que tiene este libro. Que Heródoto no escribe nada de lo que no esté seguro. O sea, todo lo que escribió en esta obra, en estos 9 maravillosos libros del mundo pasado, todo lo que escribió ahí, o él lo vio, o hay una persona que testificó para dar crédito de lo que escribió. Punto. Sí. O sea, y por eso es tan importante esta historia. Y por eso
es el parteaguas para generar el género literario de la historia. En este entonces es un género literario, incluso un género artístico, consideraba. Porque todo lo que escribe se puede corroborar. Bien, mal o regular, tiene una fuente detrás. Por esta razón, por esta sencilla razón, se le conoce como el padre de la historia. Porque no tomó todo lo que decía la gente, así del aire, combustión espontánea, muy bonito, shalala, mágico, místico, y lo escribió. No. Él puso detrás una investigación. Puso, incluso... Te quiero hacer una pregunta. Respondo. Porque también vi, bueno, sí vi que también podría ser considerado como un tipo periodista. Totalmente. O sea, es como podría decir que es casi una crónica. Y hay algunos investigadores que ponen una teoría muy interesante, que lo que hizo Heródoto no fue solo investigar por su tiempo libre, sino como espionaje, para conocer a los grandes pueblos alrededor que existían de Grecia, para entender su forma de vivir, cómo se regían, etc, porque habla de tiranos, habla de reyes, habla de formas de gobierno, habla de todo. De verdad es una maravilla esta obra. No sé, o sea, es una, no me malinterpreten, también es una obra muy pesada. De verdad es una obra pesada, no es de fácil lectura, pero es muy interesante lo que dice. Pero sí, algunos dicen incluso que es un investigador. Un investigador privado, por decirlo de una manera. Pero en sí, lo que tiene interesante son dos cosas. Lo que acabamos de decir, de que es crítico. ¿El Coloso de Rodas existió? Sí existieron las 7 maravillas del mundo antiguo. Y creo que, si mal no recuerdo, Heródoto menciona varias, si no es que todas, puedo estar mal. Pero sí existieron los... Sí, justo hace rato mientras reflexionaba todo lo que estaba preparando para el capítulo de hoy, me imaginé a Heródoto. I'm an international super spy. Debe de estar revolcándose en donde quiera que esté Heródoto escuchando esto. Pero sí, el Coloso de Rodas sí existió. La única maravilla del mundo antiguo que sigue existiendo actualmente son las pirámides de Egipto. Todas las demás no fue que las hayan destruido, pero se fueron destruyendo por terremotos X, Y y Z. El laberinto de Creta. Es muy interesante esa pregunta. Tenemos que irnos al periodo minoico de Grecia, que es antes es una época en donde no existe, o sea, sí existe una forma de fuente escrita, pero no es la fuente escrita que conocemos como el griego. Eso se desarrolla prácticamente cuando Homero escribe la Ilíada y la Odisea. Entonces, muchos creen que el laberinto de Creta es una analogía precisamente a la ciudad de Minos, que no me acuerdo cuál era el nombre, pero no estoy seguro, no podría decirte el dato ahorita en este momento si existió el laberinto de Creta, perdón. Pero muchos creen que es una alegoría, sobre todo para la creación de Atenas, porque al fin y al cabo, ¿quién fundó Atenas? Uno de los Eos, que voy a investigar justo ahorita porque se me fue el nombre y no quiero decir uno mal. Teseo, creo. Perseo. No es Perseo, es... Sí, Teseo es el fundador de Atenas. Entonces por eso también muchos ven más como leyenda, pero ahorita no podría decirte una respuesta exacta de lo del laberinto de Creta. Si quieres, con muchísimo gusto te lo respondo por TikTok después. Es que me acordé de Phil en Hércules. Perseo, Teseo y muchos otros Eos. Entonces sí, pero te la respondo, si no en la noche, tal vez mañana temprano, con muchísimo gusto por TikTok. ¿Vale? Ahora, después de esta digresión, muy interesante, esa es palabra dominguera. Entonces, si algún día estás contando una anécdota y debrayas, va a sonar súper pipiris nice, dices, bueno, después de esta digresión, y regresas a la anécdota. Ahí está. Ahora, el otro factor por el cual Heródoto es importante
es porque deja a un lado una limitante monumental en su época, que era escribir en verso. No es el primero en escribir en prosa, ojo, pero es el primero que deja ¿cómo decirlo? Las figuras poéticas, como las usan. O sea, Homero escribió, y es una labor monumental, de verdad. Mis respetos, porque de verdad Homero era un genio. Si es que existió Homero, y si no es la escuela homérica, eran unos genios. Porque la métrica, el ritmo y la rima que tiene el texto en griego es brutal. Es impecable lo bien hecho que está. Y Heródoto, ahí lo que le importa no es necesariamente cómo se da el mensaje, sino el mensaje en sí. Entonces, surge la idea más bien de dar la información, dejando atrás la forma poética. Entonces también es uno de los primeros grandes prosistas, por decirlo de una manera. Nice. Va a una idea más racional, porque aquí deja, o sea, es creyente de los dioses, todo este pex, pero lo deja a un lado. Dice, sí, va a los dioses, muy bonito y todo esto, pero yo estoy hablando de la historia del hombre. Y va a algo más racional. Y va a esta idea de conocer las causas para entender, porque lo que él habla no habla del pasado antiguo, habla de las guerras médicas. Pero él dice, para hablar de las guerras médicas, tengo que meterme para atrás, porque toda esta información, todo lo que llegó a las guerras médicas, es consecuencia de lo que pasó antes. Tiene antecedente. Ajá, tiene una causa. Por cierto, para los que no sepan, las guerras médicas, existen dos guerras médicas. La primera guerra médica, la batalla más importante es la batalla Maratón. No sé si has escuchado el término maratón alguna vez, mi querido Diego. Sí. ¿Cuánto es un maratón? ¿Qué? ¿Cuánto es un maratón? Ah, no me acuerdo cuál es la distancia exacta. Son, mira, vamos a poner, para si mal recuerdo, 43 kilómetros. Vamos a poner, ¿cuánto es un maratón? Creo que eran como 55 puntos y algo o algo. 42.195 metros. Que es la distancia de Maratón a Atenas, si mal no recuerdo. Sí. Que es lo que corrió un pobre pendejo para decir que ganaba la batalla. Sí. Literalmente. Esa es la primera guerra médica. La primera guerra médica la ganan y el pobre Pelele que le dijeron, órale, llégale a Atenas a contar que ganamos. Corrió 42 kilómetros para decir ganamos y se peló. Literal. Llega, dice ganamos y se peló. La neta, yo también me hubiera pelado. O sea, 42 kilómetros, no corro ni uno. Ahora imagínate con armadura y todo el pex corriendo, pues no cualquiera. Y la segunda guerra médica, a ver si sabes cuál es la batalla más famosa de la segunda guerra médica. La has visto en todo medio posible. Incluso los viste medio desnudos en una película. No sé. La batalla de las Termópilas, mi queridísimo Diego. Mejor conocida como la batalla de los 300. Donde estaba el gran rey Leónidas peleando contra el emperador Jerjes, si mal no recuerdo. Y los famosos 300 espartanos que pudieron detener al ejército y todo este pex. Todo eso se cuenta aquí. En este bello libro se cuenta la historia de los 300 espartanos que lograron detener a Jerjes. Me estoy peleando por responder mensajes por la herramienta de LOL. Pero bueno, retomando la idea. Heródoto es el primero que logra hacer, es el primer antecedente de un estudio crítico, de una crítica a la información, porque le llegan varias informaciones. O sea, insisto, al conocer medio mundo pudo conocer n cantidad de información y puede decir esto se puede validar, esto no, e incluso te llega a decir en algunos casos no sé cuál de las dos acierta, te la dejo a ti como espectador a interpretar, pero da un sentido crítico a la información que le está llegando, de la misma manera que escribe en prosa, que eso es un factor muy 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 importante, porque en vez de poner alegorías al principio de su libro, que incluso es una alegoría lo que les leí hace rato,
esto de lo que sigue Heródoto, el Carnazo, bla, 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 es una alegoría. Sin embargo, es una alegoría, primero que nada, es una alegoría en prosa. Y segundo, no es, por ejemplo, en la alegoría de la Ilíada, canta oh Dios a la cólera del gran Atridaquis, por ejemplo. Que luego, si les gustaría que hablara de la Ilíada, de verdad es un libro maravilloso, me encanta la Ilíada. Es una chingonería el libro y si les gusta y les interesa, déjenmelo saber, con muchísimo gusto. Y sí, volviendo a esto, ¿por qué se le conoce como el padre de la historia? Creo que ya para esto, para continuar, concluir esta enorme información que he estado metiendo. Porque hoy sí les tocó tremenda información, pero es que es importante entender al padre de la historia. Y por cierto, mi querido Harry, la próxima sesión, vamos a hablar de prehistoria. Para que conozcamos la diferencia entre prehistoria e historia. Bueno, no, de la semana que viene en 8, perdón. Que concluyendo les vamos a decir la sorpresa. Sí, exacto. Entonces, Heródoto es considerado el padre de la historia porque le da una crítica. No se restringe en versos. Y hace una obra específicamente para la comprensión del lector, buscando explicar las causas y las acciones del momento. Entonces, esos dos serían las causas más importantes. Y sin embargo, el siguiente gran historiador de esta época es todavía mejor que Heródoto, y lo vamos a hablar en otro día, que es Tucídides, que de verdad es una chingonería de autor. De verdad, si Heródoto era un erudito, era un genio, Tucídides pudo hacer lo chingón 2.0. Tucídides era un escritor mucho más, ¿cómo decirlo? E incluso corrige a Heródoto, para que te des una idea. Tremendo papucho que era. Sí, así. Entonces, la siguiente aclarando. Es casi como de, es un papucho. Exacto, es un papucho. Sus son hechos como por los mismos ángeles. Sus escritos están hechos por las mismísimas musas. Algo así. Entonces sí, de verdad tú sí eres también es una chingonería. Y la sorpresa es que la próxima semana, en el capítulo 5, después de que ya nos aguantaron con 4 capítulos de cosas bastante pesadas. Teoría de la historia. Teoría de la historia, y hoy que les tocó uno relativamente pesadito, pero importante y muy interesante. De verdad, si tienen la oportunidad, lean la historia de Heródoto, vean un documental, lean el libro si pueden. Si les interesa la batalla de las Termópilas y todo este pex, es muy chingón leerlo de primera fuente. Y lo que queremos ver para el siguiente capítulo, y tendremos un invitado especial incluso, es que vamos a hablar vamos a hacer un análisis historiográfico de una obra escrita, en este caso, por si lo quieren leer también, se llama Los Relámpagos de Agosto, de Jorge Ibargüengoitia. Un gran escritor mexicano, muy divertido, muy entretenido. Por si gustan leerla, para que no estén tan, ¿cómo decirlo?, desubicados al momento de que lo hablemos. Sin embargo, vamos a hablar del contexto. O sea, haciendo un análisis historiográfico tenemos que abordar 3 cosas: el autor, el contexto y la obra. Entonces, para entender las 3, para que tampoco ustedes se encuentren tan perdidos, esa es la cosa que vamos a hacer la próxima semana. Y en 2 semanas vamos a empezar a abordar un tema que a mi querido Harry le interesa mucho, que me ha hecho muchas preguntas al respecto, que es de la prehistoria, que es muy, muy, muy interesante, para que nos estén acompañando. Van a abrir un podcast en Spotify. Qué bueno que lo mencionas, mi querido Harry. Estamos en Spotify. También estamos en prácticamente Spotify, todas las plataformas de audio. Suelta todas, yo no me las sé. A ver, déjame ver para darles el dato correcto. Me acabo de dar cuenta que suenas curioso, Manu. ¿A qué te refieres con curioso? ¿Y por qué me lo dices hasta ahora? Estamos en iHeartRadio, en Radio Public, Pocket Cast, Google Podcast, Breaker, Anchor y Spotify. Incluso, por si quieren darle follow, no necesariamente lo escuchan, porque ya sé que ya lo escucharon por aquí, pero por lo menos para que los chequen, ahí están todas las redes sociales, incluyendo las de audio, para que vayan a darle follow. Con el simple hecho de darle follow en estas plataformas ayuda muchísimo. Y ya si quieren dejarle en el fondo porque ya nos escucharon una vez, también es importante, también se agradece, pero como gusten.
¿Tienes alguna otra duda, mi queridísimo Diego? Es momento de las dudas de nuestro querido chat y tuyas. Ah, Entonces, hablen ahora o callen para siempre. yo. Dudas. Pues tengo unas, pero no sé. Tal vez podríamos guardarla para algún momento en el que hablemos más como enfocado como a Grecia y todo eso, aparte de Pues, historia antigua. ajá. Pueden servir para el contexto Eh, de Heródoto. Si quieres, suéltalas. Y ah, podemos profundizarlas después, ¿qué te parece? Pero ahorita vale. por lo menos para dar una... Para entablar diálogo. ¿Para cuando los tacos? ¿Para cuando venga Luxor en la ciudad? Pero bueno, entonces suelta la bala. Este, eh, 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 ah, ¿por qué? 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 ¿Por qué eran nueve musas? ¿Qué? ¿Por qué eran nueve las musas? Una por cada arte. Teatro, pintura, etc, etc, etc. No me acuerdo de todas. Pero la historia, por ejemplo, es una musa también. Pero son las 9 artes. Cada musa representa un arte. Por eso se le conoce como las 9 musas. Efectivamente. Ya me dejaste con la duda. Vamos a buscar las 9 musas. Así rapidísimo. Para no quedarnos con nadie con la duda. 9 musas del arte. Mira, son, ya como las dijimos, que representan. Más fácil. Mira. Musas, bla 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 bla. Clio es la de la historia, Erato es la de la poesía lírica, Euterpe, perdóname, de la música, Melbomne, tragedia, Terpíscore de la danza y la poesía coral, Calíope es de la belleza y la poesía épica y la elocuencia, Polimnia es de los cantos sagrados, la poesía sacra, escritura del silencio y la discreción, Talía es de la poesía bucólica y Urania de la astronomía didáctica y las ciencias exactas. ¿Qué te parece? Por eso son las 9 musas. Pero sí fue una chaqueteada lo que hicieron para Heródoto, ¿eh? Sí. La neta. ¿Qué otra duda tienes, mi querido Diego? Querido chat, ¿alguna otra duda? Hablen ahora o callen para siempre. Ok, Heródoto habló como, o sea, de los hechos, de los sucesos, pero llegó a hablar como de su vida. Buena pregunta. Heródoto, lo que se conoce de Heródoto no necesariamente es de Heródoto. Mira, justo aquí, por cierto, una de las fuentes que usé para este capítulo fue el libro de, obviamente, Historia de Heródoto, pero es la edición de Manuel Balázs y es de la editorial Cátedra, Letras Universales. Para aquel que quiera, ahí está el texto introductorio en el cual me apoyé mucho. Heródoto es mencionado por varios autores de su época, más que nada, que son los que necesitamos entender para los que tenemos que, los más cercanos para tener una fuente. Entre ellos está Pánfila, una mujer erudita que trabajó en Roma en la época de Nerón. Dionisio de Lecarnacio es una de las fuentes también para conocer. Tucídides también menciona mucho a Heródoto, como acabamos de mencionar, que Tucídides incluso llega a hablar mucho de Heródoto, de la obra de Heródoto. Pánfila ya la mencionamos. Pero es una buena pregunta, ¿eh? O sea, sí hay menciones de él en el mundo antiguo. Y pues más que nada Pero no propias. No, específicamente propias, no que yo recuerdo. O sea, mucha información no se consigue de él. La gran mayoría de la información de los autores, de los historiadores del pasado, no es por mano propia. Es raro que se encuentre, o sea, estoy tratando de pensar en alguno. A menos de que ellos hayan estado específicamente en el evento, es raro. Porque además, por ejemplo, en las guerras médicas, Heródoto era un niño cuando sucedieron las guerras médicas. Entonces por eso tampoco lo menciona. Pero por ejemplo, Flavio Josefo
en la caída de Jerusalén. Ahí se me fue el nombre del libro. Lo tengo aquí arriba, pero no lo encuentro. No, ese es Julio César. Bueno, Flavio Josefo. Flavio Josefo no estuvo en sí en el asedio de Jerusalén, sin embargo la vivió. O sea, el asedio de Jerusalén sucede del 67 al 70 después de Cristo, y él la vivió, pero no estuvo dentro del asedio, si mal no recuerdo. Pero es contemporáneo a la época, ¿vale? Pero no es... Más que nada, normalmente se consigue la información de otras fuentes. De los datos biográficos, hablando de eso. Y por eso se conoce tan poco. Porque si hubieran hecho una biografía ellos de sí mismos, pues habríamos sabido el año en que nació, su mamá, su papá, si era un tío, un primo o un hermano, el Panicio. ¿O cómo? ¿Panicio? No, no era Panicio. Paniasis, perdón. No se me graba el nombre. Pero sí. No sé si hay alguna otra duda en el querido chat. De Heródoto, de la historia. ¿Tú, mi querido Diego? ¿O a poco te abrumé? No, pero no tengo... No se me ocurre otra duda. O sea, más que nada, y ya como conclusión, Heródoto... existen otros antecedentes de obras escritas en prosa, en la antigua Grecia, pero él es el que la domina de mejor manera, por decirlo de una manera. Entonces es una obra sumamente interesante. De verdad, si les interesa, si alguna vez vieron la película de 300 y dijeron, no manches, qué chingón es esa película, tiene todos los errores que quieras anacrónicos, pero en sí cuenta bien, poquito bien la historia de... poquito la guerra de los 300. Y si les interesa el tema y toda la Grecia antigua, es una fuente indispensable. De verdad, es una obra majestuosa, monumental, y por algo, esta es como la maestra Calabacita, ¿dudas? ¿Dudas? Pues sí, tal cual, ¿dudas? ¿No duda? ¿No duda? No sé si se ve, claro que me acuerdo ahí, ¿duda? ¿Duda? ¿No duda? ¿No duda? ¿No duda? Y continuó. O sea, si tienen la oportunidad, sí. No es una lectura fácil, pero no quiere decir que no sea interesante. Normalmente las lecturas, las obras antiguas no son algunas veces fáciles, porque piensa que es una traducción, piensa que no está escrito para tu momento. De por sí las obras de tu presente a veces no las entiendes. Ahora imagínate, esta obra se escribió hace 2500 años aproximadamente. Y una reflexión alguna vez que me hizo un maestro de Grecia, irónicamente, me dijo, hay gente que dio su vida para que tú tengas este libro en la mano. Literal dio su vida para preservar estas obras. Lo mínimo que puedes hacer tal vez es echarle una ojeada, porque de verdad también el hecho de que esta obra haya trascendido 2500 años y siga vigente y se siga vendiendo y siga siendo estudiada y analizada es por algo. O sea, es como la Ilíada y la Odisea, de verdad. A mí que me gustan fáciles y sin chiste, así me dicen a mí. No sé si reír o llorar. La Ilíada y la Odisea es una... O sea, sobre todo la Odisea, insisto, la Odisea es muy chingona. Si tienen la oportunidad, es un libro que se le echan en 2 tardes. Pero de verdad, es una genialidad todo lo que se escribió. Y si llegó a tu fecha, si llegó hasta el día de hoy, es por algo. Vale la pena leerlo. No solo lo dejes ahí botado en una biblioteca o en tu librero para decir, mira, sí leo muchos libros, que estén todos ahí y te valgan 3 kilos. Solo los tengas ahí de corazón. De verdad, valen la pena. Te dejan algo, sobre todo. Porque al fin y al cabo, vaya, puede que a ti no te sirva saber cómo funcionaba Egipto en la época en la que Heródoto vivió, cómo se momificaba una persona, qué sucedió con las pirámides y todo este pex. Pero te ayuda a entender y a reflexionar y decir, no manches, eso se vivía acá, ¿qué es lo que estoy viendo yo? ¡Qué chingón! ¡Wow! Ahora, ¿cómo vería alguien ajeno a mi presente lo que estamos haciendo el día de hoy? Como que hoy, por ejemplo, este programa que se está transmitiendo en este momento está pasando a través de ondas mágicas en el espacio. Ahora imagínate una persona que en 2700 años el internet sea la cosa más obsoleta y llegue ahora, no sé, por
de la cual manera que quieras. Y sea la cosa más obsoleta y te diga, no manches, qué interesante, que el internet funcionaba por medio de cables a través de todo el mundo y por antenas, satélites, bla 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 bla. O sea, es muy interesante porque te ayuda a reflexionar también el avance que ha tenido el hombre. Ondas mágicas. Pues sí, pero es que, o sea, es que ahora imagínate tú que en 2700 años una persona le intentes explicar cómo funciona el internet. O sea, decir, no manches, pues casi parece magia. Porque imagínate lo obsoleto que se va a ver el internet para ese entonces. ¿Y cómo elegiste la historia para estudiarla? ¿O cómo, Harvey? Cuéntame, desglosa un poquito más esa pregunta. O sea, ¿cómo elegí la historia para Yo estudiarla? creo que se refiere a que por qué ¿Cómo elegí el estudiar libro? historia. Si pasamos del 2030 estaré sorprendido. Pues podemos pasar en este planeta o en otro. Si algo ha aprendido el hombre es a sobrevivir en temporadas adversas. Pregúntale a la primera era del hielo. Bueno, la más reciente era del hielo. Y no la de Fox. Con el perezoso. Pero sí, o sea, Justo, me abandonaron. se fueron sin mí. Lo hacen todos los años. Pero, el internet fue inventado por alguien sin internet. Sí, o sea, ¿y cómo elegiste la historia para estudiarla? O sea, es que esa pregunta me generó mucha intriga. Porque me preguntas a mí como profesión o el libro de la historia para estudiarlo o cómo. Entonces, No sé, yo creo que se refiere a la carrera. pues, primero que nada, el saber historia te ayuda a hacer un sentido crítico, que creo que eso es lo más importante. Y en general cualquier carrera debería hacerte un sentido crítico, pero sobre todo las de investigación. Segundo, al tener un sentido crítico te enseñan a investigar cualquier tema. O sea, en dónde puedes investigar, cuáles pueden ser tus fuentes, cómo validar una fuente. ¿Por qué elegiste la carrera? Ah, digo, no entendí así. Gracias, aquí está mi intérprete, porque ya saben que estoy medio güey. O sea, la historia al fin y al cabo te puede abrir la puerta, primero que nada, para entender tu presente, para poder hacer una autocrítica tuya propia. O sea, tu persona, vaya. No, sé que son autocríticas para ti, pero para tu persona, y una autocrítica para tu sociedad. Para tu situación global, económica, social y política. Porque al fin y al cabo todo va de la mano. La historia va de la mano de todo, le gusta a quien le guste. Va de la mano de matemáticas, de física, de química, de todo, porque todo eso tiene su historia. Entonces, siento yo que es una carrera que toca a todos lados, a pesar de que la gente no lo quiera reconocer. Por eso yo dije que la historia, por eso decidí la historia, porque al fin y al cabo, la historia te abre la puerta para cualquier rama. Punto. Y eso es más que nada mi reflexión cuando entré a la carrera. Además de que es una chingonería. Y además el chisme es bueno. Y a María le gusta tocar a todas las... ¡Santo Dios, Lenin! Dios, me deslindo de ese comentario. Pero si quieres, no. Confirmo. ¿Qué? ¿Cómo que confirmas? ¿Cómo que confirmas, Diego? No me dejes en silencio, niño. Sí, nada más. Así nada más. Creo que se congeló tu imagen y no sé desde hace cuánto. Caíste allá, creo que se descongeló. Pero bueno, si no tiene nadie más alguna pregunta, solo los dejo yo con la conclusión. Heródoto es una chingonería. De verdad fue un hombre muy interesante. Su vida es toda una cosa. Es todo un caso. Y la obra es una obra... Se ve muy gruesa, la obra, antes de que empiecen con sus marranadas, porque ya vi que el chat es así. Entonces tengo que ser específico. Se ve gruesa la obra, pero pueden echársela incluso por libros. No necesariamente tienen que leer toda la obra de una sentada. Si no quieren leerla, también hay unos documentales bastante simplificados de la obra para entenderla mejor. Al fin y al cabo, esto solo es introductorio. O sea, lo que quiero yo con esto es que les interese, les llame la atención, y si algún tema les llama la atención, pues no necesariamente pueden acercarse de otras fuentes. Y si quieren preguntarme fuentes, con todo gusto. Son bienvenidas todas las sugerencias y preguntas.
Ustedes el primero en decir marranadas. Pues ustedes son los primeros en interpretarlas, ¿yo qué? La interpretan a su gusto. Ahí sí no soy yo. Entonces, Diego, ¿quieres agregar algo más, querido? No, creo que ya estoy tablas. Sí, ya vi que te drené el día de hoy, qué bruto. Entre los médicos que avientan bisturís y que dijimos demasiada información, sí te veo seco el día de hoy. Sí. Entonces, yo creo que solo recordarles que esto va a estar subido en plataformas de audio para que vayan a darle follow. ¿Hay fuentes en fuentes de satélite? Creo que no. No, creo que hasta Chegaray. Ahora que lo pienso. Qué buena pregunta, Creo que no, pero bueno, no hay. Voy cada fin y jamás he encontrado. Esos bastardos me mintieron. ¿Sí? Pues sí, es como el desierto de los leones. No es desierto ni el leones. Concluyendo. Es que esta vez de abordarlas a fantasmas. La obra de Heródoto. Efectivamente, la obra de Heródoto. Entonces, ¿le faltan 2 follows? Claro que sí, Harry. Le vamos a hacer raid ahorita acabando. Esto va a estar en plataformas de audio. Si no les gustan las plataformas de audio, también está en YouTube. Ya saben, contémonos en todos lados o contémonos pod. No voy a decir eso. Esta va a estar en todas las plataformas. Si tienen un tema, alguna pregunta, cosas así, déjenmelas por TikTok y con muchísimo gusto las voy a responder. Como por ejemplo ahorita voy a responder la del laberinto de Creta, que tengo que anotarla porque se me va a olvidar. Y sin más, creo que vamos a dejarla hasta ahí el día de hoy. Y Diego, no sé si quieres agregar algo más. Gracias por escucharnos, creo que eso es importante. Sí, agradecerles por estar otro jueves aquí con nosotros, por acompañarnos y compartir nuestras locuras. Demasiado. Dude, hablamos de bisturís en el aire y de cómo el urólogo podría ser más peligroso en una guerra. De verdad. Ahí está interesante. ¿Quién nos haría quién de títere? Eres un puerco. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Despídete, Diego, antes de que te corra. Dios mío. Entonces, nos vemos. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Un chistecito antes de acabar. Ay, Dios mío. Cuídense mucho. Nos vemos.